La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La vida gloriosa y preciosa y gloriosa, recalcándolo, se encuentra obedeciendo la palabra preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nada puede hacer feliz al hombre. Puede hacer que tenga mucho dinero y tanta fama, pero eso no lo hace feliz. Mientras que el hombre determine amar y servir a Dios, andando en sus caminos, es decir, amando su palabra y guiando su vida conforme a la verdad de Dios, será la persona feliz, dichosa, una persona próspera en su vida espiritual, y en todas las cosas que emprenda también serán bendecidas, prosperadas por Dios. A la luz de las santas escrituras, venimos hablando sobre la dinámica poderosa de transformar vida, que es la palabra. La palabra, una vez oída, creída y recibida y obedecida, hace un efecto sobrenatural en la vida del ser humano. Cuando alguien le ofende, tiene la capacidad de perdonar. Y cuando sabe que ha ofendido, y aunque no haya ofendido, pero sabe que alguien está enojado con él o contra ella, va y pide perdón. Eso es una persona que ama a Dios, una persona que se ama a sí mismo y es una persona que ama a su prójimo. Pero algunas veces cuando hablamos del perdón o de pedir perdón, mucha gente se basa en su sentir, en sus sentimientos, y dice, yo no lo siento de pedir perdón. Tampoco siento el deseo de perdonar a esa persona. Me ha hecho tanto daño, me ha hecho tanto mal. Quiero decirle que para perdonar no debemos esperar hasta que sintamos el deseo de perdonar o ya no sentimos los efectos de la ofensa. Más bien, el perdón es un acto de obediencia a través del cual nos puede guiar Dios. Si permitimos que Él nos guíe a perdonar, entonces vamos a ser totalmente bendecidos. La paz, el gozo, la libertad la sentiremos en el alma, en el espíritu, en nuestro corazón. Sentiremos una dicha, una bienaventuranza en nuestra vida. Muchos también dicen, dependiendo del tiempo, yo puedo perdonar o pedir perdón. A veces se comenta que dentro de las relaciones el tiempo sana las heridas, pero desafortunadamente eso no es cierto. Lastimosamente que eso no es verdad. Aunque a veces con el tiempo podemos comprender mejor las circunstancias que llevaron la ofensa, sí, el tiempo por sí solo no sana nada a nadie. Pero si se determina perdonar y pedir perdón de corazón sincero, entonces usted será una persona que mirará totalmente las cosas diferentes después. Primero, se va a sentir dichoso, se va a sentir una persona con la visitación de parte de Dios, va a sentir que Dios está de su parte y una de las cosas, cómo es que Dios se va a manifestar en su vida cuando usted ore, el Señor va a contestar sus oraciones, va a responder a sus peticiones, Él va a resolver sus problemas porque ha visto que usted es honesto
en pedir perdón y no dejar que pase el tiempo. Cuán importante es, aunque a veces con el tiempo dijimos podemos comprender mejor las circunstancias que llevaron a la ofensa. El tiempo por sí solo no sana a nadie, de ninguna manera. Sería ciertamente muy diferente si usted aprende a pedir perdón rápido, porque entre más rápido usted pide perdón, más rápido llega la bendición de parte de Dios. Aunque a veces con el tiempo podemos comprender ciertamente las situaciones, cómo es que se llevaron a cabo las heridas, los golpes, el tiempo por sí solo no sana a nadie, como lo recalco. Sería más correcto decir el tiempo más el perdón determina por sanar las heridas, porque uno a veces ciertamente llega a comprender mejor las cosas, pero quiero decirle que si usted estudia la palabra, que si usted busca de Dios, la misma palabra y el Dios de la palabra le guiará a perdonar. No importa la ofensa, no importa el daño, podrá perdonar. Recuerdo de un pastor. Este pastor es un hombre que pastorea una iglesia muy fuerte y es evangelista muy usado por Dios. Este hombre ciertamente en una de las noches su hija decidió irse con un hombre a escondidas de este pastor. Su hija se le fue y se fueron a otro estado, pero estando en el otro estado no saben qué pelea tuvieron, pero él sacó una arma y le dio un balazo en la frente. Mas el padre de esta niña que murió, que ciertamente su hija se fue con este hombre pensando que la felicidad de su vida iba a ser completamente diferente, pero se encontró que se casó con el hombre que la iba a matar. Nunca se lo imaginó ella, pero gracias a Dios que la persona que era prácticamente la suegra oró por ella en el momento que estaba en coma. Se sabe que Dios perdonó a la joven por aquel pecado de haberse ido con aquella persona que le quitó la vida. Pero lo que quiero llegar es que este padre, que es pastor, perdonó a ese hombre esa fachoría terrible, espantosa y dolorosa. De tal manera que los mensajes que este pastor lleva ahora son un resultado de grandes cosechas, porque aquello sirvió ciertamente para que multitudes de personas reconociesen que lo mejor es perdonar, porque cuando uno aprende a perdonar, entonces Dios nos perdona y nos bendice poderosamente y nos lleva de triunfo en triunfo. Otro hombre que Dios bendijo tanto en su ministerio fue G. Ávila. G. Ávila perdonó también al hombre que mató a su hija. No es cosa fácil. Como dije, es espantoso, es doloroso. Pero cuando Dios está en el corazón de alguien, tiene el poder, la capacidad en medio del dolor, en medio del pesar, en medio del luto, saber perdonar. Solo la gracia de Dios nos da la capacidad para dar ese paso. Si Dios no da el poder y la capacidad para hacerlo, el hombre en su propia capacidad no puede. Pero una vez que busque la capacidad de Dios, sí podrá y se va a sentir libre. Muchos de los que me están escuchando ahora han puesto un pie atrás, están tomando, algunos están hasta en la droga, porque es fuerte el dolor que sienten, porque no han podido perdonar. Algunos no han perdonado a su padre porque los abandonó, sin saber las razones por qué
no estuvo ese papá ahí con él mientras crecía o con ella mientras crecía. Muchas cosas suceden que los hijos no se han dado cuenta por la separación de sus padres. Ambos han dicho versiones diferentes. Por eso es que usted se siente lastimado, desesperado y se ha refugiado no solamente en la cerveza, no solamente en el licor, sino también en las drogas. O ha tomado otro tipo de camino. Probablemente esté pensando más en la muerte que en la vida. Esté pensando más en la venganza que perdonar y que pedir perdón. Le diré con toda mi confianza, le diré con todo mi corazón, busque la ayuda de Dios y usted será totalmente restaurado y Dios le dará el poder para pedir perdón y perdonar a aquellos que le han hecho el daño en su propia vida. Cuán interesante es. Lo que sí es el perdón, algo que se concede por gracia. Dios nos puso el mayor ejemplo de dar por gracia cuando inició el proceso del perdón y la reconciliación con el hombre. Quiero llevarlos a la cita siguiente. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versos 6 y 7. En ese pasaje, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa era la condición de nosotros, impíos, haciendo toda clase de impiedades en nuestro transitar por la vida. Mas Dios nos entregó a Jesucristo. Y Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Pablo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios ha mostrado su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Éramos impíos, arrastrados, perversos, malignos, depravados. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó. Cristo murió por nosotros estando en la condición prematura bajo condenación. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 4, Pablo continúa en esta carta diciendo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ciertamente es la gracia y el amor y la misericordia de Dios por nosotros. Por eso también el perdón es lo que una persona le concede a otro. Los que necesitan ser perdonados no necesariamente merecen el perdón, pero es el deber de todo hijo de Dios de perdonar y de pedir perdón. Nosotros en ninguna manera merecemos el perdón de Dios, mas Dios tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros, nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda inmundicia. Por lo tanto, si Él tuvo compasión, mostró su amor, su bondad, su ternura, su buena voluntad en el favor de nosotros, estando en una condición terrible, nosotros debemos también perdonar, aunque la persona lo merezca o no lo merezca. Como dije, nosotros en ninguna manera merecemos el perdón de Dios. Nosotros le mostramos gracia a los demás porque hemos recibido la gracia de parte de Dios y tenemos algo en común con la persona que nos dañó.
Por lo tanto, si Dios nos perdonó a nosotros, debemos perdonar también a los que nos ofenden. La misma naturaleza pecaminosa que causó la ofensa es la naturaleza con la que luchamos en nuestro propio corazón. Así, la persona que causó la ofensa no inicia la reconciliación, o si no reconoce su error o la ofensa, el ofendido deberá conceder el perdón, deberá concederlo con gracia. Uno puede sentir que es injusto tener que perdonar. Sin embargo, la gracia nos permite perdonar aún a las personas que no merecer el perdón que estamos dándole. Es posible que el ofensor no sienta remordimiento ni se arrepienta como para recibir el perdón. Pero eso no cierra las puertas a que se le concede el perdón. Se le debe de conceder el perdón. Dios los ofrece a nosotros su gracia. Nos ofrece su perdón. Dios también les ofrece su perdón a todos por la muerte de Cristo en la cruz. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón. La gracia tampoco niega la gravedad de la ofensa. El perdón que se concede por gracia reconoce la gravedad de lo que se hizo mal y se desprende del supuesto derecho de venganza o de guardar rencor. Una decisión intencional y un proceso. Recuerde esto, el perdón no se da como un accidente. Más bien, uno tiene que tomar la decisión y comprometerse al proceso. El Espíritu Santo es quien da el poder para llevarlo a cabo y se lleva tiempo. Ambas cosas son necesarias. El tomar la decisión de perdonar y el comprometerse al tiempo que sea necesario para llevar a cabo el proceso. Un trabajo difícil y complejo, ¿cierto? Se requiere de valor para perdonar y también de mucho esfuerzo. Se requiere el perdón. El perdón tiene dimensiones emocionales, relacionales, espirituales y también fisiológicas. Tiene que ver con cambiar nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos y creencias. También necesitamos aprender a calmarnos cuando recordamos las ofensas y no alterarnos ni tampoco reaccionar impulsivamente. El proceso del perdón cambia las emociones que están ligadas a la falta cometida. En vez de sentir enojo, amargura o otros sentimientos que resultan cuando no hay perdón. El perdón nos da una sensación de libertad. La emoción del perdón cuando recordamos la ofensa. Cancelar es liberar una deuda. Muchas veces cuando alguien te daña o te ofende, sufres un tipo de pérdida. Sea algo grave como perder un hijo por causa de un conductor ebrio o por alguien que se atrevió a quitarle la vida, es cosa tremenda. Como dije, o sea, una ofensa menor dentro de una relación, la ofensa nos deja con el sentimiento de que perdimos algo o que nos quitaron algo. Ha resultado una deuda. Muchas se les hace difícil perdonar porque quieren que el deudor pague su deuda. En otras palabras, desean la venganza. Muchas veces queremos que el ofensor sienta el peso de lo que sufrimos. A veces incluso queremos que el ofensor sufra aún más allá lo que podría pagar. En muchas situaciones, la única manera de arreglar una deuda es con el perdón. Tomamos la decisión de liberar al deudor de la deuda que ha adquirido. Esta decisión también nos libra a nosotros del peso que nos pudiera estorbar en nuestro andar con el Señor. Es necesario que entendamos esto.
Váyase al libro de Hebreos. En el capítulo 12, verso 1 y verso 2, donde encontramos que usted y yo nos rodea una multitud de testigos. También Dios ciertamente es el autor de nuestra fe y debemos actuar en fe. Ahora bien, el perdón no cambia la naturaleza de la transgresión. El mal que se hizo sigue siendo un mal y el perdón tampoco niega el hecho de que la ofensa ocurrió de ninguna manera. Entonces, más bien, en vez de permitir que el enojo y el dolor de la ofensa nos mantenga atados al ofensor, el perdón nos ayuda a desprendernos y a librarnos del mal que ocurrió. Algunos pasos hacia el perdón. Reconoce la ofensa. El primer paso es reconocer que ocurrió un daño. Aquí la meta es primeramente aceptar que te hicieron un mal y entonces enfocarte en salir adelante. No quedarte herido, sino vendar esas heridas. Procurar sacudirte del golpe, salirte totalmente de aquello que te hunde. Y la forma de hacerlo es perdonar. Como dije, la meta es primeramente aceptar que te hicieron un mal y entonces enfocarte en salir adelante. No es bueno ni por un lado negar el dolor ni por el otro seguir repasando los detalles de lo que ocurrió. Porque si sigues dándole vuelta a lo mismo, te está apestando, te está agrediendo, te estás totalmente haciendo más daño que bien. Usa la empatía. En este paso, los sentimientos de enojo o de frialdad hacia la otra persona reemplazan con un sentimiento de empatía. Por ejemplo, trata de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. Aquí se trata de comprender lo que la otra persona pudo haber estado pensando, sintiendo, etcétera, pero tome en cuenta que entre más horrible haya sido la demasiado difícil o haya sido la transgresión, en otras palabras, por más terrible, horrible haya sido la transgresión, es más difícil mostrar la empatía. Cuando es demasiado difícil mostrar la empatía o la comprensión, hay que empezar con la compasión. Por ejemplo, uno puede pensar, qué horrible que esta persona tenga la conciencia tan endurecida como para haber hecho esto. Ahora, otra manera de lograr la empatía es recordando que el perdón se concede por gracia y que nosotros merecíamos el perdón de Dios. Por la gracia lo recibimos. Ahora bien, a la luz de la palabra de Dios, un regalo desinteresado. Para poder dar este paso es necesario la humildad, también la gratitud, reconociendo que necesitamos el perdón, que incluso lo hemos recibido. Piensa en las ocasiones que no necesitabas que alguien te perdonara. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste cuando cometiste una falta y recibiste el perdón de Dios? De otras personas, ya hemos recibido el perdón de parte de Dios y también de otras personas. Nosotros también les concedemos el perdón a otras personas porque Jesús nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado a través de su Hijo. Comprométete a perdonar si no lo has hecho. Haz un fiel compromiso de perdonar y escoge un Ebenezer. Escoge un hasta hoy Dios me ha ayudado. Que te ayude a recordar ese compromiso. Es una señal, un recordatorio descrito en las Santas Escrituras.
Váyase a 1 de Samuel, capítulo 7, verso 12. De que Dios nos ha ayudado a llegar a este punto, la mejor manera de cumplir con nuestro compromiso es contarle a otra persona, al que nos ofendió, al cónyuge, a un amigo o un ministro, que estamos comprometidos a perdonar, aleluya, para así tener un punto al cual volver cuando nuevamente nos lleguen los recuerdos del pasado. Aférrese entonces al perdón. Con esto termino. Si de vez en cuando usted recuerda detalles de las ofensas del pasado que ha luchado por perdonar, no se desanime. Siga adelante con ese propósito de perdonar. Comprométase nuevamente a perdonar. Encomiéndale a Dios tanto la situación como la persona y siga adelante, no se detenga. No porque te llegue de vez en cuanto los recuerdos del suceso, ese suceso terrible, espantoso que te hirió, quiere decir que no hayas perdonado. Que te hirió quiere decir que no hayas perdonado. El perdón, la venganza, la justicia, las consecuencias. Hasta aquí se ha hablado de lo que es y no es el perdón. Ahora la pregunta entonces, ¿cómo cabe el perdón dentro de la justicia? Vamos a responder esta pregunta en un próximo programa. Ahora bien, amado televidente, ¿cómo está tu corazón? ¿Te sientes herido, golpeado, dañado, amargado? ¿Te sientes totalmente como que estás en un callejón sin salida? ¿No sientes la paz? ¿No sientes el gozo? Yo te digo que le pidas a Dios perdón por la dureza de tu corazón, el no haber tomado la decisión de perdonar o de pedir perdón. Si lo haces, Dios te dará totalmente todo lo que tu alma necesita, todo lo que tu corazón necesita. Dios te lo dará y te lo dará en altas riquezas de bendiciones. Quiero orar por ti, Padre glorioso. Capacita, Señor, a todo aquel que está totalmente, Señor, dañado, herido, que ha sido, Señor, maltratado con palabras o con hechos. Aún aquellos que han perdido seres queridos por manos de criminales, por manos de personas inicuas. Ayúdalos a perdonar en sus corazones, oh Dios, para que sean libres, para que obtengan el perdón tuyo y la enorme y gloriosa salvación. Muchas gracias, porque tú eres fiel sobre todas las cosas. Amado televidente, ha sido un placer haber estado con ustedes. Soy el pastor Palacios y estamos para ayudarlo en cualquier consejería que usted necesite. Que Dios le guarde y le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.